es que nos perdemos, nos vamos a perder y no está, muchas veces ya el tiempo empieza a ser lo suficientemente importante como para no perderlo. Vale, no olvidéis esto, envejecemos mentalmente a medida que nosotros mismos vamos apagando la curiosidad. Y la curiosidad es la madre de toda la actividad mental. Ser curiosos para todos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué pasa aquí? ¿Cómo pasa esto? Además hoy tenemos unas ventanas maravillosas. Internet te ayuda un montón a descubrir por qué, y te lo pasas muy bien y aprendes mucho. Y bueno, me voy a meter con esta tercera parte que hablé con esta y no sabía si ponerla o no, porque nosotros hemos hablado de vivir, hemos hablado de cómo no se vive bien, hemos hablado de cómo debemos vivir bien y ahora hemos hablado de otra cosa, que es el complemento de la vida, que es el morirnos. Vuelvo a repetir, yo soy médico y donde yo trabajo en una residencia en la cual pues tenemos muchos pacientes que se nos mueren porque vienen a eso, son pacientes en algunos casos que tenemos que aplicar un tratamiento paliativo, terminal, y ahí las cosas son crudas, es decir, la cosa es lo que es y hablamos con la mayor naturalidad posible de la parte final de la vida. Y da la impresión de que en la sociedad no se habla así. Vivimos muchas veces como si fuéramos inmortales. Tenemos la impresión de que yo no me voy a morir, yo ni para Dios. Derrochamos la vida como si no fuera única. Tuviéramos más, lo decía al principio. Y no consideramos la muerte como una parte de nuestro destino, o si la consideramos como si estuviera a 100.000 kilómetros. Y lo es una parte importante de nuestra forma de vivir y está ahí siempre. ¿Leéis eso? No, ¿verdad? Os he puesto una lupa. Rechazamos socialmente la muerte. Nos apartamos de ella. En el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII-XIX, prácticamente el concepto de muerte era radicalmente distinto del nuestro. Es decir, antes cuando la gente se moría, la medicina era distinta también, la gente se moría lentamente, se moría en su cama, se despedía de todo el mundo, pasaba todo el barrio, pasaban los primos, los hijos, se arreglaban los papeles, y cuando se moría eso era una muerte buena. Cuando alguien se moría en un accidente era un drama tremendo para toda la familia. Hoy es al revés. Cuanto antes se muera la gente y menos lata de, mejor. Si alguien se muere no queremos saber nada de esa persona que está sufriendo. Sí, le haces 2 palmaditas pero te largas, porque socialmente no mola. Esto es así. Antes, fijaros, sobre todo en los pueblos, se compartía mucho el duelo. Se compartía todos los amigos, el pueblo entero, aunque no te conociera mucho, paraban, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas? Y la mujer te contaba, el hombre te contaba, mira, es que me ha pasado esto. Se compartía. Y eso mejoraba mucho la falta de depresiones por el duelo, porque se compartía. Ahora, como eso no se comparte, muchos duelos se enquistan, se transforman en duelos complejos, que hace falta tratamiento psiquiátrico para resolverlo. ¿Por qué? Porque no compartimos. En la sociedad no nos deja compartir, nos da miedo. Siempre hablamos de esto, calidad de vida, siempre hablamos de esto, pero hay otra cosa que tenemos que entender, también debe haber una calidad de muerte que debemos valorar, tenemos que tenerla presente. ¿Quién va a decidir qué pasa conmigo el día de mañana? Tú a veces dices, yo no quiero tubos, o no quiero sufrir, o no quiero que experimente conmigo, o no quiero que me alargue la vida, no quiero que me... Pero, ¿lo has dicho? ¿Se lo has dicho a alguien? Eso sí que es un derecho que tenemos y tenemos que decirlo. ¿Cómo decimos esto? Muy fácil. Deberíamos tener todos escrito las últimas voluntades. Es decir, ¿qué quieren hacer contigo cuando tú no puedas decidir? Porque si no, va a depender lo que hacen contigo de otras personas. Muchas veces vas a entrar en protocolos. Dios mío, Dios nos salva de los protocolos, ¿no? Sobre todo en los hospitales, de algunos de ellos. Y dejas muchas veces a la familia, y esto me ha tocado verlo a mí, dejas a las familias en una posición complejísima, porque les haces decidir cosas terribles, que tú podías haber decidido. Bueno, existe un documento que se llama Voluntades Anticipadas, en el cual tú esto lo lees, lo firmas y lo entregas para bajarlo, si os interesa os lo pongo aquí,
sencillamente entréis en la página de la Generalitat Valenciana, ponéis documento de voluntades anticipadas y os lo bajáis, es muy fácil. O que os lo baje vuestro hijo, vuestro nieto o el cuñado, me da igual, ¿no? Una vez que lo tienes, lo lees, lo firman dos personas que sean que estén bien, por supuesto, y que pongan su carta de identidad, y entonces lo entregas en el SAIP. ¿Se puede hacer un notario? Sí. ¿Te lo puede hacer un abogado? Sí. ¿Es necesario? No. Es decir, si nosotros tres, yo quiero decir, mi documento de voluntades anticipadas, lo escribo, lo leéis, lo firmáis y lo llevamos, es válido. Y hay que llevarlo al SAIP. ¿Sabes lo que es el SAIP? El SAIP es Servicio de Atención e Información al Paciente. Aquí está mismo en Tomás Ortuño, en el Centro de Salud de SAIP. Bueno, el SAIP tiene muchas funciones, pero esta es una de ellas. Y finalmente voy a poner esta palabra terrible, que ahora mismo está saliendo por todas partes, eutanasia. La eutanasia, primero voy a explicar lo que es en los países que la tienen. No es que yo le digo que le vea a mi tía y muy mal, le digo, oye, al médico, ahora que esto ya lo resolvemos, ¿no? Eso no es eutanasia. Eutanasia es otra cosa muy distinta. Primero es una opción del paciente que la tiene que hacer él y solo él, cuando está bien de la cabeza para tomar esa decisión. Una vez que llega el momento, por ejemplo, imagínate que le dice, usted tiene un tumor de no sé qué, y dice, vale, pues yo no quiero, llegado un momento determinado, que a mí me haga nada y me quiero quitar el medio. Vale. En los países que esto funciona, tiene que haber un médico que diagnostique eso por la petición del paciente. Eso tiene que haber un especialista que lo corrobore. Esos dos informes van al juez y el juez, dependiendo, puede pedir incluso la colaboración del forense. Después de todo ello, el juez decide si ese caso es susceptible de practicar eutanasia o no. Y no quiere decir que el médico que lo ha pedido lo va a hacer. Puede ser que yo lo pida, pero yo no quiero hacerlo, porque tengo un cargo de conciencia. Pues un otro médico libre de conciencia, o sea, eso es lo que ocurre en los países que lo hacen. O sea, que no es tan sencillito como todo el mundo o mucha gente piensa. Y segundo, que yo os digo que en muchos casos nos olvidamos de esto. Deberíamos tener unos cuidados paliativos de calidad, unos cuidados terminales de calidad, que muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Los cuidados paliativos son cuando a alguien no le puedes controlar los síntomas porque ya no, y entonces tienes que tomar un tratamiento completamente distinto. Tienes que evitar que sufra, que esté, en fin, que tenga dolor, que esté despierto, muchas veces nos tenemos que dormir, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos que esto es importante. Tenemos que pelear por esto. Tenemos que pelear por tener unos cuidados de calidad. A mí me preocupa mucho más esto que se haga una ley de la eutanasia. Si se hace o no, bueno, bien. Pero que esto no esté hecho todavía perfectamente, eso ya me fastidia mucho más. Bien, y finalmente, yo con esto ya termino, la calidad de vida es muy importante. Y nosotros intervenimos mucho en nuestra calidad de vida, como habéis podido ver. Pero también hay una calidad de muerte que nos va a pesar si no lo hacemos bien ahora. Y entonces, estas dos cositas son las que nos tenemos que trabajar, para tener no solamente sabido, sino cuando llegue, al final también tenerlo con dignidad. Punto final. Esto es lo que yo quería decir. Me ha gustado mucho y creo que a todos nos ha gustado mucho. Fíjate los aplausos que te has dado, ¿eh? Bueno, para que te acuerdes que has pasado por aquí, por el Faro de Alejandría, que tienes una tacita. Te garantizo que me va a acordar toda la vida. La semana que viene, antes de empezar con las preguntas, os voy a decir quién viene. Aquí está. Es Mariano Gregorio. Él es profesor en las escuelas de adultos, lleva muchos años y ha estado aquí dando ya conferencias. Nos hablará sobre Rasputín y la Revolución Rusa.
se ha leído varios libros, lleva varios meses preparándolo y creo que va a estar estupendo. Rasputín y la Revolución Rusa. El martes que viene aquí a las 6:30. Y ahora vamos a pasar por las preguntas, Sí, las dudas, preguntar. las curiosidades. Sí, por favor, sí. Buenas tardes. Bueno, me ha encantado, o sea, me ha encantado. Yo quería preguntarte una cosa porque me has dejado, tú llamas voluntades anticipadas, Sí. y yo tengo hecho testamento vital. Es lo mismo, igual. Fijaros, hay muchas formas, Claro, yo he dicho de la Comunidad Valenciana porque vivimos aquí. Claro, Y hay otro, si alguien tiene algún, por ejemplo, yo qué sé, que piense que a nivel de religión, yo me he estudiado unos cuantos y uno de ellos es el de la Conferencia Episcopal, es exactamente igual. Es decir, es lo mismo. yo pertenezco, yo soy de la Comunidad de Castilla y León. Sí. Entonces, allí se llama testamento vital. Es igual, es lo mismo, son términos idénticos. Porque es digamos. exactamente lo mismo. Es así. He dicho lo que quiero. O sea, Igual. he dicho lo que quiero hacer precisamente para quitarle ese peso a mi hijo. Me parece fantástico, Me deberíamos parece hacer todos. que es el mejor regalo que se le puede hacer a una familia, quitarle el peso de decisiones de ese calibre. No lo sabes. Luego quería decirte que en Castilla y León, en mi caso Zamora, hay unos cuidados paliativos impresionantes. Me alegro. Pero que hay mucha gente que no los valora. Me alegro porque aquí se intenta, pero hay muchas limitaciones. Hay Aquí hay muchas limitaciones. impresionante. Me gustaría a mí que hubiera más, pero hay muchas limitaciones, desgraciadamente. A ver, muy bien. Gracias. ¿Quién más? No tengáis miedo a hacer el testamento vital, porque además cuando queráis lo podéis echar para atrás. Es decir, si oye, esto que he puesto no me gusta, pues lo quitas. Y en el mismo sitio os hay, no, rechazo lo que he puesto antes. Pero sí que de verdad cuando tienen que tomar los familiares unas decisiones a veces que son, digo, madre mía, ¿cómo le estoy diciendo yo a esta gente que toma decisiones? Pero tiene que tomar. Por no haberlo tomado paciente. Vicente, ¿querías comentar Sí, algo? bueno, yo me ha encantado también, muy bonita la exposición y muy clara y muy directa. Un poco también pienso que el médico de familia hace un poco lo que era el sacerdote antes. Y tanto. Sí, muchas veces, de alguna forma a veces nosotros hablamos en broma, ¿no? Dicen, joder, si estuvieran los sacerdotes, muchas partes de la consulta que tenemos la llevarían ellos, como ya no, nos toca a nosotros, sí. La confesión antiguamente era una terapia estupenda, porque la gente largaba ahí, todo lo que pesaba se lo largaba al sacerdote, realmente era una terapia importante, y ya no se hace a donde nosotros y también escuchamos. Luego yo, bueno, no te puedo dar un libro de mi madre Josefina, no sé si lo tienes, ya haré llegar uno. Sí, lo haremos. Mi madre decía que para saber morir hay que ver morir a los demás. Ya. Que era algo importante, ver morir a tus padres, a familiares, para tú luego vas aprendiendo para cuando te llegue. Yo uno de los másteres que hice fue un máster en cuidados paliativos, de verdad que era así, o sea, fue 1 año y medio largo, pero era, no sé si alguien ha oído hablar del doctor Gómez Sancho, es un experto en cuidados paliativos, maravilloso, a mí me encantaba lo que es, yo lo he leído muchas veces, y este hombre decía, si vas a trabajar en este campo, tienes que entender perfectamente tu muerte. Tienes que entender perfectamente que te puede pasar a ti, porque lo vas a ver en mucha gente. Y eso es totalmente de acuerdo con tu madre, porque es un hecho real. No se puede entender la muerte de los demás si no entiende la tuya. Por último, quería hacer otra pregunta que me llamó la atención, que cuando mi madre estaba en la residencia, ahí le dan de comer y la cuidan y la atienden, pero los cuidados médicos eran flojitos. Cuando hay un problema grave, inmediatamente la residencia te lleva al hospital, porque no tiene medios y no te va a poder poner un gote. Una residencia no pone un gote. Eso no es verdad. No tiene autoridad y te llevan al hospital. Y me llamó mucho que en el hospital al enfermo no le dan de comer, le dejan la comida en una bandejita y se va y punto. Y a las 2 horas viene y la retira. Que si no hay alguien que te la dé, se queda ahí, se la llevan y tan campantes. Por eso yo Es decía una cosa que me chocó. el tema de cuidados paliativos es un tema que abarca varios puntos. Uno,
al paciente, otro a la familia y otro al entorno médico-social que tiene ese paciente. Y ahí es donde fallamos. No importa que haya una unidad de ayuda a domicilio, sino eso que dices tú, si tú a un paciente que está con una hemiplegia le pones la comida en el lado que está hemipléjico, ese hombre ya ha comido. Efectivamente. O sea, ya ha comido. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta siempre. Tienes razón. Queda mucho por aprender, mucho por aprender. Yo, eso que decía yo en el centro en el que yo trabajo, de veras que nosotros muchas veces tenemos pacientes prácticamente hospitalizados porque hay una cosa que hacen los pacientes que se niegan a ir a un hospital. No voy a un hospital. Entonces tienes que dar una solución intermedia porque tienes que respetar esa voluntad. Si tú dices que no vas a un hospital, yo no te envío al hospital. Entonces eso nos obliga a tomar a veces unas posturas complejas. A ver, sí, por favor. Sí. No, hablando de lo que ha dicho este señor, de que dejan las bandejas en los hospitales y que lo tienen que cuidar los familiares para darles de comer y todo eso, eso solamente ocurre en España. No hay ningún país de Europa que hagan eso. Está prohibido por ley. No, yo he vivido muchísimo tiempo en Alemania y no dejan a los familiares que den de comer a los enfermos. Es obligatorio que lo tienen que hacer las enfermeras. Y aquí te lo dejan en tus manos, en las manos del familiar, y si no, lo que dice este señor, no come. Eso solamente ocurre en España. Yo en Sudamérica y eso no lo sé, porque no lo conozco. Pero Holanda, Alemania, todo Centro Europa no. Por favor, que no escuchamos. Nada más. Estoy de Solamente ocurre acuerdo, aquí. totalmente contigo, totalmente. Y también no dejan estar a ningún... Levanta la mano que aún ya estamos terminando ya un momento. ¿Has terminado ya? ¿Ya has contestado? Sí, Sí, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, totalmente. No, Ojalá. es un sistema español solamente. Ya. Igual en Sudamérica también. Sí, allí detrás y Yo he después. estado después mucho tú. tiempo en Villajoyosa, Vamos a escuchar, por favor. sí, con un enfermo, y yo he visto cómo traían la comida y la enfermera le daba de comer al paciente que no tenía ninguna familia. Eso lo he visto yo todos los días, darles de comer. No se llevaban la comida que no le daban de comer, se la llevaban, no, le daban de comer al enfermo. Eso lo he visto yo en Villajoyosa, mucho tiempo que yo estaba en el hospital. No, pero lo que ella se refiere es otra cosa. Mira, lo que ella se refiere no es cuando un paciente está solo, que estamos de acuerdo. Ella se refiere cuando un paciente que tiene familia, la familia tiene que darle de comer. Y yo eso no estoy nada de acuerdo porque muchas veces no se le pueden dar de comer determinadas cosas o de determinada manera. Entonces el paciente, es la familia la que le debe de comer. Eso puede dar problemas. Eso es lo que tú decías, ¿no? Sí, sí, que Sí, tenemos sí. que hacer el horario Es de distinta comida. cosa. Sí. Claro que no No le hay nada dejan. para que se enfermo. Pero no Salga es de distinto. casa. Es que no tenía familia y estaba solo, era Nada, es distinto. No, eso es otra cosa. No, estamos hablando de cuando la familia tiene que darle de comer, como hay familia le das de comer. ¿Por qué? Si no sabes, igual darle de comer. A ver, por favor. Yo quiero seguir con lo de esa señora que Sí. es otro tema, que tampoco dejan a nadie estarse por las noches con los enfermos. Porque en Alemania mismo no dejan estar con los enfermos. Prohibido. Los enfermos están solos. Y si tú necesitas cualquier cosa, la enfermera está allí rápido. Los enfermos, nadie. Porque es verdad, es que es una... Yo lo he visto en Alemania. Es que a mí no me gustan los hospitales españoles por eso. Porque es que es un circo. Vamos a oír, por favor. Es que es un circo. Y aquí ni políticos ni nadie se preocupa de decir la seguridad social está muy bien, pero por favor, es un circo de familiares a la hora de estar Yo ahí no te puedo contestar porque son factores intrahospitalarios. Sí. Puedo dar mi opinión, pero no puedo hacer nada más. Comentando, a la hora del descanso, allí el familiar, pues yo lo paso aquí con mi padre, que yo soy de Extremadura, y en un sillón sentada, y vamos, y ya puede llamar 3, 4, vendrán cuando vengan. Pero es que en los países estos, que tanto España es tan moderna, la verdad es que yo no sé que no se copia nada, no se copia nada. Nos convienen las tonterías. A ver, allí, por favor. Sí, Sí, puedes pero también comentar. se vota. Puedes comentar, sí. Doctor, quería primero que todo felicitarle por su maravillosa exposición. Gracias. Y segundo, quería que por favor me aclarara una duda sobre los cuidados paliativos. Claro.
si es únicamente para los enfermos terminales de cáncer o de cualquier enfermedad. No, cuidados paliativos para cualquier enfermedad. Es decir, cuando tú tienes un paciente que la enfermedad avanza de tal forma que tú no puedes controlar los síntomas de ninguna manera porque ya lo has intentado, es lo que se llaman síntomas realmente reactivos que tú no los puedes controlar. A eso hay que paliarlo, hay que evitar que ese paciente sufra de esa forma cuando la muerte está ahí, ¿de acuerdo? Si me dicen, no, es que le van a operar y se va a salvar, no hablamos de eso. Hablamos cuando la muerte es inminente, alguien está sufriendo y sea la causa que sea, hay pacientes con demencia, hay pacientes con problemas respiratorios, hay pacientes con problemas de dolor de muchos tipos, o enfermedades mixtas, no solamente, eso es un error. Los cuidados paliativos no son solo para los pacientes oncológicos, también para los pacientes oncológicos, pero no, son para cualquier paciente que llegue a una situación terminal donde tengamos unos síntomas que no podemos controlar. ¿Y quién da la orden? El médico. El de cabecera. Bueno, no, el médico que está atendiendo a ese paciente en ese momento. Normalmente tú lo que haces en esos casos, porque la familia muchas veces está allí, tú una vez que ves que la situación es irreversible, que tú no puedes controlar los síntomas, hablas con la familia, y yo he hablado con muchísimas familias y nadie me ha dicho no. Es decir, nadie ha dicho no, mi padre que siga sufriendo. No, nadie ha dicho eso. Entonces lo que pasa es que tenemos que llegar a un entente de decir, mira, llega un momento en el cual no puede estar despierto porque está sufriendo, no puede estar despierto porque se está ahogando. Hay que hacer algo para que no sufra así, se va a morir en unos días. Tenemos que resolver esto. Y la familia siempre es lo mismo, haga lo que quiera, pero que no sufra. Entonces, pero cuesta mucho que le den esa orden a los médicos. No. Hombre, lo que pasa es que ten en cuenta que hay que llegar a una situación en la cual el paciente tiene unos síntomas que no puedes controlar. Antes hay que intentar controlarlos, pues no puedes. Conozco casos casi muriéndose la persona y no le dan la orden, o sea que no es fácil. Yo te digo que lo que hago yo, y lo que hago yo es que tengo muy claro cuál es el momento en el cual hay que decirle a la familia venir, que tenemos que hablar. Y normalmente, además, antes yo ya he tenido conversaciones previas diciendo, bueno, tal y como está la cosa, en un plazo que yo no sé cuál es, porque otra cosa que suelen preguntar, ¿y cuánto va a durar? Imposible, ¿sabes? No sé cuándo, tendremos que tener una reunión que os la vayáis preparando porque vamos a tener que tomar decisiones ya muy graves. Y la familia, de verdad, da gusto hablar con ella, hombre, da gusto hablar con ella en el sentido de que ya saben claramente que quieren lo mejor para esa persona. No hay problema. Pero no es el problema de la familia, sino del médico. Que hay más preguntas. O sea, incluso de médicos que lo ven. Yo no tengo ese problema, pero aquí no. A ver, Trini, después Gracias. Trini, después este señor y después allí el joven. Sí, el marido, el que se me olvidó el nombre. Bueno, yo quiero decirle a esta señora que hablan de No, espérate un momento, no he visto que ha levantado la mano. Ah, sí, bueno, ahora después un hace rato, momentito. ¿verdad? Pero bueno, no importa, si quiere hablar otra me da lo mismo. Sí, un momentito, habla este señor y después tú. Los cuidados paliativos, ¿en qué nivel en la comunidad autónoma de aquí, que será la que usted conoce probablemente mejor, en qué nivel están en el sentido hospitalario y en el domicilio? Los cuidados paliativos son caros, son muy caros. Bueno, hay un departamento en este momento, bueno, hacía muchos años que funciona, que es la unidad de hospitalización a domicilio, que mucha gente no sabe que existe, pero que es tremendamente eficaz, que es una unidad que trabaja dentro del hospital y fuera del hospital. Quiere decir, cuando un paciente, por ejemplo, tiene un problema tumoral y ya en el hospital no puede hacer nada más y el paciente quiere ir a casa, pues en ese caso se pone en contacto con la unidad de hospitalización a domicilio y ellos hacen un trabajo realmente maravilloso en el domicilio del paciente. Y si alguno de digo porque yo colaboro con ellos, sé perfectamente cómo trabajan, los conozco y son maravillosos el equipo, o sea, todo el equipo. Muchas gracias y muchas gracias por la charla también. Faltaría más. A ver, este señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena Isabel y a usted por el medio de la conferencia. Y ahora le quería hacer dos preguntas. Para la próxima que tenga usted que dar, hay un chascarrillo por ahí que va desde los años que tiene. ¿Cuál es el éxito a los 5 años? Pues cuando se llega a los 75 años, dice, ¿cuál es el éxito a los 75 años?
y dice el otro, dice, tener amigos, pero que estén vivos. Quiero decirle hacia usted de que sí, todo está bien, pero es que a partir de ciertos años, de estos 75, los amigos, las relaciones y todas se dejan de perder, ya no son las mismas. Eso por un orden. Algo me dirá usted al respecto. Y en segundo orden, que si el índice de mortalidad en España, la mujer tiende a vivir más años que el hombre, eso es estadística pura, ¿no? No, es genético. Eso es genético. La mujer tiene durante muchos años una protección, porque va a ser madre, una protección respecto a muchas enfermedades que el hombre no tiene, que luego ya se va equiparando. Pero realmente en todas las culturas la mujer vive más que el hombre. Están preparadas para sobrevivir. Es así. Y a la primera pregunta que me ha hecho, poco le puedo decir. Usted, indudablemente no podemos evitar que nuestros amigos se vayan si no nos vamos nosotros antes, ¿no? Pero vamos, eso hay limitaciones indudablemente, pero lo que decía antes, también hay que saber pedir ayuda. Hay mucha gente que está sola porque no sabe pedir ayuda. Sí, pero es que también se le ha ido ya los lazos que había, los establecimientos ya no se tienen amigos, se tienen conocidos, por decirlo de alguna manera. Ya, pero es lo que decía, si no tienes amigos, tienes conocidos. Estas edades ya... Quiero decir que la conferencia que tiene usted que dar la próxima vez, es que tiene que partir de los 75 años o los 80 y entonces hacer un estudio concreto de esas personas en adelante, porque esas personas se puede hacer, de los 80 a los 60. Es lo que le quiero decir. Pues vamos, me parece interesante y se le puede sacar mucho jugo a eso, sobre todo lo que las personas de 75 años no hacen, no quieren hacer o no creen que pueden hacer. Mire, yo he discutido con mucha gente con esto. El ordenador. El ordenador es una ventana maravillosa de aprendizaje, de puesta en común con mucha gente. Y hay pues, muchas personas mayores de 60 años que dicen, oye, el ordenador no. Digo, ¿por qué? Yo me siento contigo, te meto en internet, le das una tecla y todo lo que tienes ahí. Clubs. Hay muchos clubs. Mira esto. Hay muchos clubs donde tú te quieres mover, te mueves. Te quedas en casa, no. Si no tienes amigos, ten conocidos. Y si no tienes conocidos y puedes, contrata a alguien, pero pide ayuda. No te quedes solo. No te quedes solo. Eso es un punto importante que tenemos que tener claro. No tienes amigos, cierto, claro. Busca los conocidos. No tienes conocidos. Muy bien. Allí el joven y después tú, ¿eh? A ver, sí. Sí, tú. Yo. Sí. ¿Cómo puedo yo ayudar a una persona, o cómo diagnostica usted a una persona que tiene depresión, que no se deja ayudar? Bueno, vamos a ver, eso es tremendamente complicado. La depresión, mira, voy a ponerte un ejemplo para que yo creo que sea claro. Imagínate que viene un paciente conmigo mañana, un paciente que está pasando las canutas con su mujer, con sus hijos, mal, ¿qué pasa? Y le toca la lotería. Viene a la consulta el hombre, pues eso, te puedes imaginar, loco de contento, feliz, vamos, dando alegría a todo el mundo. Y yo le digo, vamos a ver, Ramón, tranquilo, ven, ponte aquí, siéntate, quédate tranquilo y te voy a dar una medicación que ya verás como mañana está normal. Coño, eso no se le ocurre a nadie, ¿verdad que no? Es decir, eso es una cosa contra natura. Pero habrá que decirle que bien está. La tristeza. En la misma forma que podemos estar alegres, podemos estar tristes, ¿de acuerdo? Y la tristeza no se trata. Es decir, cuando alguien tiene una pérdida y está triste, pues es que es normal. Eso no es patológico. No hace falta un médico, no hace falta medicación. Eso es normal. Ahora bien, cuando esa tristeza, situación se transforma, se complica, a veces sin ninguna razón, en ese caso nosotros para diagnosticar a alguien de depresión, no es que esté triste. Me tiene que contar un montón de síntomas más que completan el diagnóstico de la depresión. Y entonces se valora si hace falta un tratamiento por mí o lo tengo que derivar a un experto, a un psiquiatra o a un psicólogo para ayudar. No es tan fácil. Pero tengamos claro que la tristeza no es una depresión, la tristeza sería de las cosas que metemos, la tristeza no está bien vista socialmente, coño, pues no, pero es así.
Si a alguien se le va un familiar, no va a estar triste, no va a llorar, no va a pasar un montón de tiempo pensando en él. Eso es normal, no se trata, eso es tristeza. O sea, no te sale mal. Sí, a ver, sí, dime. Bueno, yo quería lanzar un poquito de ánimo a la sanidad española como sanitaria, y creo que la sanidad española es envidia de Europa y de mucho fuera de Europa, muchos sitios fuera de Europa. Como 45 años trabajando en un hospital, mañana, tarde, noche, cuando me tocaba. Y el hecho, le quería decir a estas señoras de Alemania, en la cual he trabajado yo también, y en Inglaterra también, por casualidad, le quería decir que la sanidad española, el hecho de que dejemos a las familias entrar en los hospitales tiene una connotación de salud para el enfermo. Le sube el ánimo, le quita depresión, le da confianza, y no es por el mero hecho de que nos quiten a la enfermera el trabajo de darle de comer al enfermo. Yo le doy de comer al enfermo y el enfermo se niega a comer. Viene su madre, su tía, su padre, y el enfermo se anima. Entonces, es que eso también hay que verlo. Que sí, que hay algunas personas, porque la sanidad tiene sus pros y sus contras, como todas, como la persona individual. Entonces, el hecho de que una persona sea más vaga que otra y se deje el ánimo y diga, si no comes, pues mañana comerás mal, no quiere decir que eso sea la sanidad española. Tiene mucho que envidiar, mucho fuera de España, y que yo he trabajado en 2 sitios y he dicho chapó con mi España. Y no soy española por Yo no he hablado yo por alusiones. Yo no he hablado de que la seguridad social española sea peor que la alemana. Yo digo que está muy demarcado lo que tienen que hacer en cada país. Aquí los familiares trabajamos, quitamos el trabajo de las enfermeras, y allí no te lo dejan actuar. Yo pienso que no gritamos, es que no Ramón tiene su opinión. Vamos a ver qué nos dice Ramón, y si alguien quiere comentar, que levante la mano, por favor. Sí, venga. Si me permite, el otro día vino un doctor y me dio un poco de envidia, pero hoy se me ha multiplicado al verle y oírle la facilidad de palabras y además del fondo de la cuestión. La autoestima también cura. Y le digo esto porque en mi juventud yo era tartamudo. Aún lo soy según el tiempo, la humedad, de dónde viene el viento, eso que se decía antes. Y la autoestima es muy sencilla. Y es que, ¿cómo yo me voy a amargar por ser tartamudo? Si ponemos, por ejemplo, si en vez de ser tartamudo, yo llego a ser mudo, entonces, ¿yo qué tengo? Yo no tengo nada. A ver, si me explico. Perfectamente. Yo lo que decía, valorar lo que tenemos, ¿Qué daría un baldado por ser cojo? Que a trancas o barrancas llega donde quiere ir. Una fortuna. Y un ciego ser bizco, o sea, tuerto, lo que fuese. A ver, ¿quién me pone un ojo ahí? Y la autoestima cura. Totalmente de acuerdo. Yo tuve la ocasión, que en ese momento fue muy amarga, pero al tratar con el tiempo tuve la felicidad de que en el momento que mi padre falleció en la cama, yo estaba allí. Mi hermana no, porque tenía sus cosas, y mi hermano tampoco. Pero yo estaba allí, de cruquillas, con la mano de mi padre, con la mía.
Y aquel día fue muy amargo, pero en el transcurso del tiempo fue un día feliz y yo estaba allí. Con esto quiero decir que la medicina, las atenciones, el grado de confort de la habitación, el trato y tal, miren ustedes, mucha gente de mucha edad fallecen solitas porque incluso los demás familiares no se enteran, ni lo visitan, ni nada. Y no podemos exigir que por pagar o por estar en el estado de bienestar, nosotros nos desliguemos de esas responsabilidades morales y nos mantenemos al margen. Es igual que si uno va por la calle y tira un papel o un bote de lo que sea, y ya vendrá otro a recogerlo. Con esto creo que me supero todos los días y que me quede como estoy. Vamos a escuchar a Regina. Es que yo quiero preguntar. Sí, a ver, vamos a escuchar a Regina. Una analítica de vitamina y de mineral en el cuerpo de una persona ya con la edad entre, vamos a decir, 60 y 80 años, pues es muy costoso, más costoso que una analítica de sangre y orina. Sí. Mire, las analíticas que hacemos vamos buscando un beneficio siempre diagnóstico. Quiere decir, si yo voy a hacer, imagínense, una analítica en la cual pase lo que pase, no voy a conseguir ningún beneficio después, a mí no me interesa. Quiere decir, hay que buscar qué rentabilidad para la salud de ese paciente tiene a nivel de terapia, de tratamiento, de curación o de mejora. Ver unas vitaminas a mí no me parece realmente importante, porque en este mundo es muy difícil que con un grado de dieta normal como tenemos haya un déficit de vitaminas. Muy difícil. Y si lo hay, da síntomas. Ya, pero muchas veces dicen que con la comida no tenemos suficiente vitaminas y minerales. Mire, una dieta normal no. Una dieta normal le garantizo que no. Hay modas de buscar fallos que no. Mire, yo, perdona que diga esto de la comida, pero yo entendía, Rántico viene un gran experto en la alimentación, yo siempre la entendía. Hoy en día las técnicas que utilizan de alimentación las veo más complicadas. De acuerdo que en las comidas hay muchas cosas, excipientes, colorantes, todo lo que quiera. Hay un grupo de gente que no come nunca come ningún colorante, nada que no sea natural. Todo es recogido directamente de la huerta y se mueren a los 38 años, son los rosquimanos. Quiere decir que, vamos a poner las cosas en su sitio. Nos estamos muriendo ahora a los 80 y tantos años, tan mal no lo estamos haciendo. La comida que tenemos hoy en día yo creo que es una comida realmente exuberante y que si algo no carece es de que no le falta de nada. Si uno hace una dieta normal, si uno come solo gerani, amigo mío, eso es otra cuestión. Pero una dieta equilibrada es muy difícil hoy en día que haya una carencia alimentaria, salvo que el paciente tenga un problema. Y vuelvo a repetir, en ese caso da síntomas. Por ejemplo, si alguien tiene una anemia porque no tolera la vitamina B o no la acepta, claro que hay que hacer un estudio de vitamina B y periódicamente, pero ese paciente tiene síntomas, tiene una anemia. Te va a contar que está cansado, te va a contar que algo no va bien, tú vas a hacer un análisis y te vas a decir, esto no está bien. Quisiera preguntar,
Sí. Solamente para hacer testamento y tal, pues cómo se hace. Mira, para hacer Por testamento. ejemplo, que informarme bien y todo. Sí, mira, te lo bajas de internet. Si sabes manejar tu internet, te lo bajas. Y si no, tu cuñado, ya está. Te bajas, te metes en Generalitat Valenciana, pones solamente esto: Consejería de Sanidad, Generalitat Valenciana, y luego pones últimas voluntades. Ras, te sale, yo lo he traído ahí. No puedo ir a un sitio porque Sí, puedes ir a un abogado, puedes ir a un notario, te lo van a hacer inmediatamente. Pero vas a pagar, no hace falta pagar. Tú mismo lo puedes hacer con 2 testigos. Sí, te hacen falta 2 testigos que te firmen. Hacen falta solo 2 testigos que estén bien de la cabeza y que te pongan el DNI, el nombre y la firma. Y eso es lo que llevas al site. Y te vale. Ya está. Ya lo tienes claro, ¿no? Hay quien va a notarios, efectivamente. Que es, ¿Qué querías? No. Yo aquí en León se hace en lo que llamamos sanidad. En sanidad. Aquí sí, es que es igual. Aquí, consúltalo con tu médico. Lo llevas, esto, fíjate, el SAI es una unidad que está aquí al lado, ¿eh? Mari Carmen, no habléis entre vosotras, sino Mari Carmen. Yo solamente quiero preguntar, ¿la enfermedad bipolar es grave? ¿Se cura? Bueno, esta pregunta es complicada. La enfermedad bipolar, por supuesto que es grave. Curarse a veces no, pero se puede controlar la sintomatología. Eso sí. Claro que es una enfermedad grave. Entendemos por enfermedad grave una enfermedad o que bien puede conducir a la muerte o bien que puede perjudicar seriamente la calidad de vida de alguien. Esas dos, no que dice que alguien se va a morir por un trastorno bipolar, pero que va a tener una alteración de la calidad de vida, sí. Sí que se puede controlar, a veces no se cura, pero sí que se controla. Gracias. Muy bien, pues ya está. Pues nada, le damos un aplauso. Muchas gracias.